Bienvenidos a esta nueva edición de Pateando el Tablero. Hoy vamos a presentar una tercera entrega centrada en los artículos de la revista Estrategia Internacional que editamos desde el PTS junto con otras organizaciones socialistas de América Latina y Europa. En esta ocasión vamos a estar conversando con Emilio Albamonte y Matías Maiello acerca de su artículo Gramsci, Trotsky y la democracia capitalista. En el último número de Estrategia Internacional, ustedes escriben un nuevo artículo comparando a Gramsci con Trotsky sobre el tema de la democracia capitalista. Sin embargo, al igual que en el artículo de la revista anterior, interviene en la reflexión o está presente von Clausewitz, ¿no? Permanentemente. ¿Por qué esta referencia a Clausewitz que ustedes hacen en los distintos trabajos? El pensamiento de la Segunda Internacional, incluso el del propio Lenin, hablaban siempre de táctica, la táctica del partido. Solo en la Primera Guerra Mundial, donde se produce una reestructuración del pensamiento de Lenin, empieza a estudiar la gran lógica de Hegel y los trabajos de Clausewitz, su obra magna de la guerra. Entonces, esos son los cuadernos de Lenin, donde hace observaciones sobre el pensamiento de Clausewitz, que era un general prusiano que había luchado en las guerras napoleónicas y que desde ahí se transformó en uno de los pensadores militares más importantes del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, el pensamiento de Lenin y de la Tercera Internacional incorporan el pensamiento de Clausewitz. Trotsky mismo lo había incorporado, había trabajado en las guerras balcánicas y empieza a tener un pensamiento militar porque había actuado como observador de esas guerras y van a coincidir y todos los primeros 4 congresos de la Tercera Internacional empiezan a utilizar el término de estrategia. En el pensamiento de Clausewitz, la táctica eran las batallas y la estrategia era cómo se organizaban esas batallas para imponerle la voluntad al adversario. En el pensamiento de Trotsky va a decir que la táctica son la conducción de operaciones aisladas, por ejemplo, con las campañas electorales, los conflictos obreros, las insurrecciones espontáneas y cómo incluirlas en un plan de conjunto. Y la estrategia es lo que Trotsky denomina el arte de vencer, que es cómo se articula todo eso en un arte para imponer la voluntad de la clase dominante, es decir, a la burguesía. Por eso tomamos el pensamiento de Clausewitz, porque todo el pensamiento de la tercera gira hacia ahí, inclusive la crítica que hace Trotsky a Bukharin cuando critica el programa de la ICE a fin de los años 20, le critica que justamente son muy débiles los aspectos de estrategia. Esto es muy importante porque todo el marxismo, inclusive el trotskismo, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente hizo desaparecer el concepto de estrategia, y si uno ve un grupo marxista estándar, habla en general de campañas electorales, de conflictos obreros, etcétera, etcétera, pero la discusión de estrategia está prácticamente borrada del pensamiento político del marxismo, sin hablar del marxismo académico, que en general se centra en economía o en filosofía, lo que ha sido el marxismo occidental, pero ha borrado el pensamiento estratégico, que es la herencia de la Tercera Internacional. Es por eso que lo incorporamos para discutir y ponerlo hacer juego con Lenin y con Trotsky para ver cómo traducían ese pensamiento al pensamiento político. Sí, creo que por lo que decía Emilio me parecía interesante destacar, ¿no?, el tema de que también la importancia de la discusión estratégica desde el punto de vista que es uno de los elementos, si se quiere, donde menos continuidad hay en el marxismo revolucionario. Yo me acuerdo que Ben Said escribía en uno de los libros sobre los trotskismos, creo que se llamaba, que decía que el trotskismo, ¿te acordás?, que es un legado sin modo de uso, ¿no?, que en última instancia tenía que ver con justificar la entrada, por ejemplo, en ese momento al gobierno de Lula, con Miguel Roseto, etcétera, y que tiene que ver, si se quiere, la estrategia desde un punto de vista es justamente ese modo de uso, digamos, que Ben Said estaba planteando de que en realidad no existía, ¿no? Como decía Emilio recién, tiene efecto el problema de dejar de lado la estrategia. Trotsky decía que
los programas que no contemplaban la estrategia eran documentos diplomáticos. ¿En qué sentido? En que parece que todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en que peleamos por un gobierno obrero, pero a la hora de decir, bueno, ¿cómo peleamos por ese gobierno obrero? En realidad, por ejemplo, la estrategia revolucionaria, la insurrección y problemas que hacen al centro de la estrategia quedaban totalmente de lado, ¿no? Incluso durante una parte importante de la segunda mitad del siglo XX hubo muchas corrientes, incluso el trotskismo, etcétera, que adoptaron directamente otras estrategias, ¿no? Eso creo que es una cuestión importante de por qué ahora es necesario retomar muy fuerte eso, y obviamente Clausewitz ayuda mucho porque está en la matriz de muchas de las reflexiones de los clásicos del marxismo, ¿no? Permítame agregar una cosa, que cuando el autonomismo se transforma en sentido común después de la caída del muro de Berlín, el mismo Ben Said dice que su pensamiento, el de Tony Negro y otro, era el grado cero de la estrategia, claro, ¿no? Porque si claro. se había liquidado la necesidad de la lucha por el poder, entonces la estrategia desaparecía del horizonte. Entonces creo que lo que ustedes señalan es muy relevante, pues justamente traer la estrategia al centro hacia a los desafíos que tiene la clase obrera en la actualidad. Yendo al tema, digamos, que ocupa el artículo, que es la comparación Trotsky-Gramsci, sobre lo cual desde Emilio sobre todo viene trabajando desde el año 2003, ¿no? Los primeros artículos que hicimos de comparación. ¿Por qué creen ustedes esta productividad de poner en tensión el pensamiento de Trotsky y Gramsci, sobre todo pensando la revolución en lo que se llamaba Occidente, ¿no? En el pensamiento de la Tercera Internacional? Sí, como vos decís y como decía él, la Segunda Guerra Mundial y después lo que primaron fueron otras estrategias. Primaron la guerra popular prolongada, el foquismo, distintas estrategias revolucionarias, pero que no eran marxistas revolucionarias, no tenían como sujeto a la clase obrera, no tenían como fin la insurrección, no tenían como objetivo la destrucción del Estado burgués, la construcción de un Estado transicional y, en última instancia, la destrucción de todo tipo de Estado y el comunismo. Es decir, eran estrategias totalmente distintas. Entonces, cuando hablamos de Ben Said, que era un dirigente de la Liga Comunista Revolucionaria de Francia, que pensó en los últimos años de su vida sobre el problema de estrategia, lo pensaba haciendo comparaciones que a nosotros nos parecían que no tenían nada que ver. Es decir, comparaba lo que había dicho Trotsky sobre el año 1923, la revolución en Rusia, con En Alemania. En Alemania, perdón, con el presupuesto participativo de Porto Alegre o la política del Consejo de Estado en la Revolución Nicaragüense. Es decir, hacía una mezcla de estrategias y a nosotros nos pareció desafiante discutir el problema de estrategia como problema central. Una vez que pasamos nuestra etapa de grupo de propaganda y de investigación teórica sobre los clásicos del marxismo, nos parecía que para construir un partido la discusión de estrategia es clave. Ahora bien, ¿por qué Gramsci y por qué Trotsky? Para todos los gramscianos, inclusive para el sentido común académico, Gramsci es el único pensador marxista que pensó una estrategia para Occidente. Es decir, los mejor intencionados consideran a Lenin y Trotsky como los grandes pensadores de la revolución rusa y de un tipo de revolución en Oriente, donde el Estado es gelatinoso, donde la sociedad civil casi no existe, el Estado es muy fuerte y la sociedad civil casi no existe, mientras que en Occidente el Estado es muy fuerte y está rodeado por lo que Gramsci llamaba trincheras, es decir, que son todas las instituciones que se han ido formando a lo largo de la historia y que sirven como protección de la burguesía cuando quiere haber asaltos a su dominio. Bueno, nosotros lo que queríamos discutir es evidente, pero está oculto, es que el pensamiento de Trotsky, inclusive cuando lo expulsan de la Unión Soviética, se basa, aparte de estudiar la evolución de la misma Unión Soviética, sobre las revoluciones en Occidente. El mismo nombre de sus libros lo indican, es a dónde va Francia, la lucha contra el fascismo en Alemania, a dónde va Inglaterra, España, última advertencia. Es decir, toda la obra de Trotsky está referida a cómo hacer la revolución en Occidente. Entonces,
nosotros quisimos señalar, y yo lo vengo haciendo con otros compañeros desde 2003, las convergencias y divergencias en esos dos pensadores de la Tercera Internacional, Gramsci y Trotsky, sobre cómo considerar la revolución en Occidente. En cuanto a las convergencias, hay alguna muy importante que señalan casi todos los observadores, que para la lucha contra el fascismo ambos plantearon, en contra de la política del estalinismo, que planteaba que la socialdemocracia era socialfascismo y por lo tanto dividía el movimiento obrero alemán y es responsable de su derrota, ellos planteaban el Frente Único Obrero, lo planteaban en común. Esa es una gran convergencia que señalan todos los observadores entre Trotsky y Gramsci. Y después nosotros hemos avanzado en decir cuáles son las convergencias y cuáles son las divergencias. En este trabajo seguimos avanzando en ese sentido para ver cómo se encara, estamos haciendo un avance con lo que veníamos diciendo antes, la cuestión de horadar el poder de las democracias capitalistas actuales. A eso quería ir, porque en el artículo hay una reflexión que da, desde mi punto de vista, fundamentación teórica, algo que caracteriza la práctica política del PTS, que es la utilización de lo que se llaman las consignas democráticos radicales como forma de desenmascarar la democracia capitalista, algo que es muy discutido en el movimiento trotskista, porque están desde las tendencias que niegan la importancia de utilizar estas consignas, hasta los que levantan un programa meramente democrático. Que en general son las mismas en distintos momentos. Con esa característica, ¿no? Quería ir a cuál es ese fundamento que ustedes ven, la importancia que le dan a la utilización de estas demandas. Primero destacar que era un punto en el que tenían, justamente de convergencia, ¿no?, entre Trotsky y Gramsci. Es decir, la importancia de resaltar el programa democrático radical, que creo que tienen, incluso los dos tienen diálogos muy buenos que podríamos pensar que incluso tienen mucha actualidad, donde, por ejemplo, incluso discutiendo el problema de la democracia formal, plantean, bueno, pero ¿qué condiciones tiene esta democracia de las que ustedes están hablando, discutiendo contra los teóricos burgueses, diciendo, por ejemplo, que tiene una presidencia que es una figura bonapartista, que tiene una Cámara de Senadores que es oligárquica, que tiene jueces que son vitalicios y no los vota nadie, que los funcionarios son todos privilegiados y están totalmente separados de las masas, que no son revocables. Entonces, Gramsci, irónicamente, en una de las de esta polémica, dice, bueno, si la democracia es el gobierno del pueblo, dice, ¿dónde eso se cumplió? En alguna democracia capitalista, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista es importante también, por lo que vos decías de las corrientes, lo que charlaban antes, en el sentido de que tanto los sectores que toman el programa democrático radical para transformarlo en un absoluto, ¿no? Y entonces ya la estrategia no es el gobierno obrero, la dictadura del proletariado, sino la democracia hasta el final, como los sectores que dicen no levantemos consignas democráticas porque son democratizantes. Es decir, en los dos casos la consecuencia termina siendo la misma, que no hay un cuestionamiento de las reglas de juego, digamos, en las que en la práctica se interviene. Entonces, de hecho, termina llevando a una adaptación en la práctica a las condiciones que impone la democracia burguesa. Creo que el programa democrático radical tiene un punto muy fuerte justamente en servir para horadar la hegemonía burguesa y la legitimidad de la burguesía como forma de fortalecer y preparar la lucha por el poder de los trabajadores. Bueno, justamente formaciones políticas relativamente nuevas como Podemos en España o Syriza en Grecia plantean que la lucha por la democracia radical, incluso algunos después por ajustar desde la democracia radical como Syriza, ¿no?, directamente en el gobierno, dejando de lado toda perspectiva de lucha por el gobierno de los trabajadores. Ahora, ¿cómo utilizar esas consignas? Como nosotros, por ejemplo, en las campañas electorales que hemos denunciado a la casta política y cómo son una casta al servicio del gobierno de los empresarios y la importancia de plantear que todo funcionario político cobre como un trabajador o la revocabilidad sin caer en una perspectiva democratizante. Ese es justamente la pregunta central. El problema que hay es que hay
voy a empezar diciendo que hay dos tipos de democracia. Está la democracia burguesa, donde en su versión más extrema la gente vota y durante 4 años se vuelve a la casa, elige sus representantes. Esos representantes, por si van muy a la izquierda, el Parlamento tienen el Poder Ejecutivo, que lo controla, y si el Poder Ejecutivo más a la izquierda tiene la Judicatura, que controla el Poder Ejecutivo. Ese check and balance que impuso, que es equilibrios y controles que puso la Constitución americana, el objetivo que tiene es que la democracia capitalista basada sobre la propiedad privada nunca se salga de madre. Ese es el objetivo que tiene. Entonces, la democracia obrera o la democracia soviética, porque surgió con los soviets en Rusia, la diferencia que tiene con la democracia capitalista, que no se basa en que el proletariado vota solo un día domingo o el día que sea del año, no como representante de su clase, sino como ciudadano, sino que está basada en unidades productivas, que en los grandes aeropuertos, en los grandes ferrocarriles, en los subtes, en las grandes fábricas, etcétera, se elijan diputados totalmente revocables y entonces que se exprese permanentemente la opinión del pueblo trabajador, no solo sobre los problemas políticos generales, sino sobre el plan económico, sobre cuánto se dedica a la producción, cuánto se dedica al consumo, etcétera, etcétera. En última instancia, una democracia soviética es decidir todos los planes que tiene la sociedad y cómo se conduce la sociedad. En la democracia burguesa se elige representantes que una vez cada 4 años se los puede castigar eligiendo a otros, como dicen en la burguesía, pero que en general suben haciendo demagogia con un plan que va a ser al servicio del pueblo trabajador y después son completamente engañados y aplican planes siempre al servicio de los que lo mandan, que son sus mandantes burgueses. Entonces, el punto de tu pregunta de cómo hacer, en el pensamiento de Trotsky, cuando más movilización hubiera por que la democracia fuera ampliada, porque el poder ejecutivo fuera cuestionado, porque el Parlamento no tuviera, como existe en todo el mundo, un Senado donde no se elige en forma proporcional, sino que hay mayoría y minoría. Inclusive en Argentina, en la Constitución del 94, lo que se logró es que haya un miembro por la minoría, pero provincias que tienen 500.000 habitantes tienen lo mismo que la provincia de Buenos Aires, que tiene 17 millones de habitantes, la misma cantidad de representantes en el Senado. Eso hace que, donde hay democracia, cuando esa pregunta que decía Matías, que hacía Gramsci, es donde hay democracia, si en general todos los mecanismos están hechos para que la democracia no funcione. Es decir, los mismos distritos electorales están armados para que los lugares donde hay más peso de los trabajadores, es decir, son dobles cerrojos. Y te agrego, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, cuando el 70% de la población está en el conurbano, claro, solo el 30% de los diputados pertenecen al conurbano. En la legislatura provincial. Más poblada, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y en la legislatura nacional también, por ejemplo, el Senado, donde eligen a los altos cargos de las Fuerzas Armadas, donde se eligen a los jueces, de la Corte, ¿no? Donde se eligen a los miembros de la Corte. Es un gran órgano bonapartista para que pequeñas provincias en general, dirigidas por el peso de terratenientes y en general atrasadas, impongan la política a las grandes masas urbanas concentradas en los grandes centros urbanos. Entonces, no es solamente los principios de la división de poderes, etcétera, sino que además toda Constitución está llena de montones de artilugios para proteger el núcleo de la propiedad privada y la defensa de los grupos capitalistas. Entonces, cuanto más se desnude eso, más se orada la democracia capitalista. Por eso, para los gramscianos que hablan solamente de que esto está en el pensamiento de Gramsci, nosotros hemos traído en el artículo un análisis de a dónde va Inglaterra, donde Trotsky se dedica, y se lo recomiendo a todo el público que lo quiera leer, a discutir cómo hacer una revolución en un país tan difícil para hacer la revolución como es en Inglaterra. Inclusive citamos que Deutscher, que no era simpatizante del libro, dice que es el único libro donde se dice cómo hacer una revolución proletaria en Inglaterra. Es decir, que cuando
que nosotros creemos que las masas solo pueden aprender por experiencia. Cuando más experiencias hagan sobre los límites de la democracia burguesa, más nos vamos a ir convenciéndose el proletariado de que tiene que avanzar a otro tipo de democracia, que la democracia burguesa está al servicio de mantener la propiedad privada. Entonces, no hay de ninguna manera en Trotsky un pensamiento propagandista de que la conciencia de la clase obrera va a ser por cursos que demos los marxistas, sino que es a través de sus experiencias. Esas experiencias no son solo económicas, no son solo de lucha por el salario, no son solo de lucha por sus necesidades mínimas, sino que son luchas democráticas, y muchas veces esas luchas democráticas, y así es en el origen del movimiento obrero. El movimiento cartista inglés, por ejemplo, empezó en los orígenes del movimiento obrero a cuestionar el que no podían votar la mayoría de la población. Y permanentemente el movimiento obrero ha combinado las luchas económicas con las luchas democráticas. Bueno, el marxista tiene que conducirlas en forma tal que se demuestre que hay que hacer una democracia superior, que es una democracia obrera, que hay que liquidar la democracia burguesa, es decir, que hay que hacer una democracia de los productores con una democracia, como llama Trotsky, del proletariado fragmentado y transformado en un ciudadano, igual que muchos otros, y en el cual no tiene poder para decidir los grandes problemas de la nación. Ese es el contenido de por qué las consignas democráticas, que nosotros cuando las planteamos, por ejemplo, las campañas electorales hemos planteado mucho. Raúl Godoy empezó a plantear la consigna cuando fue primero diputado de que ganen como una maestra, eso fue apoyado por los sindicatos docentes, después nosotros lo generalizamos. Ahora en el movimiento trotskista internacional se usa mucho. Vi que la concejal que hay de Militant en Seattle, en Estados Unidos, levanta esa consigna. O sea que en cierta medida, modestamente, hemos hecho escuela en el punto de levantar consignas democráticos radicales que hacen que la gente comprenda que todo el sistema político está al servicio de la defensa de la propiedad privada y que es una casta especial separada del pueblo trabajador. No, me parece dos puntos para remarcar muy importantes, que es ir contra la caricatura de que los marxistas solo peleamos en el terreno economicista y no damos importancia a las luchas en el terreno político, ¿no? O en la dictadura del proletariado como propaganda en general. Exacto, lucha económica más propaganda y dictadura del proletariado. Y lo otro también, mostrar cómo, lejos de lo que dicen los liberales, querernos poner en el lugar de totalitarios, etcétera, cómo la democracia obrera es una ampliación enorme de las facultades de intervención del pueblo, del pueblo trabajador en la decisión de todo, ¿no? De la planificación de la economía, la gestión democrática de la economía, que también pone Lenin sobre la mesa en el Estado y la Revolución, ¿no? como tema grande. Otro punto, digo, muy importante que está destacado en el artículo anterior y en este también es el tema del Frente Único, ¿no? Sobre el cual también hay una polémica y una discusión importante en el marxismo y en el movimiento trotskista. ¿Qué pueden decir de esto? Obviamente en una comparación Trotsky y Gramsci la discusión de Frente Único tiene mucho peso porque son los dos representantes son los dos partes de la constelación de lo que fue la Tercera Internacional, y de hecho fue una reflexión importante en los partidos cuando después de la Revolución Rusa, cuando la Tercera Internacional se va hacia Occidente, la necesidad de intervenir. Digo, Occidente, para aclarar, ya lo dijimos y todo, pero como metáfora, ¿no? Como metáfora de una determinada tipo de formación sociopolítica, etcétera. Las sociedades más avanzadas, más metropolitanas. Sociedades más avanzadas, con estructuras más complejas, por ejemplo, con democracias burguesas, en muchos casos, por ejemplo, con burocracias instaladas, como era el caso de Alemania cuando se funda la Tercera Internacional, que ya la socialdemocracia en 1914 se había pasado al bando de su propia burguesía, o en el caso de Inglaterra, por ejemplo, donde se forma el Partido Laborista y el Partido Comunista tiene que avanzar desde abajo, digamos, ¿no? Tiene que empezar a construirse con ya esa burocracia consolidada, que no era una cosa que sucedía en Rusia, digamos, ¿no? Y entonces la importancia que adquiere justamente el Frente Único es porque plantea que a pesar de la división que se da en diferentes organizaciones de la clase obrera, la cuestión de golpear juntos, presentar un mismo frente contra los capitalistas, es decir, que la clase obrera pueda golpear con un solo puño, pero a su vez marchar separados, es decir, marchar separados en el sentido de que
justamente los revolucionarios dentro de ese Frente Único puedan desarrollar una lucha política para plantear primero, la consecuencia en los combates que se dan, digamos, y por otro lado plantear por qué es necesario que la clase obrera levante un programa político y obviamente en perspectiva el problema de la revolución proletaria, es decir, cómo los partidos comunistas en Occidente podían, a través de la experiencia y de la lucha contra los capitalistas, etcétera, a través del Frente Único, avanzar en su influencia sobre la clase obrera y ganar una mayoría para la revolución proletaria. Esquemáticamente hay dos posiciones que se oponen a esta concepción, ¿no? La que plantea que nunca hay que hacer exigencia a las direcciones y plantea la línea del Frente Único por abajo, y la que transforma lo que es una táctica, la del Frente Único Obrero, en una estrategia permanente, ¿no? Sí, el Frente Único por abajo, que fue discutido ya por Trotsky en Alemania, no sirve para nada. Quiere decir que si sectores del movimiento de masa confían en sus direcciones reformistas y vos le planteás que hagan Frente Único por abajo, es totalmente inútil, es absolutamente inútil plantear un Frente Único por abajo con los sectores revolucionarios. Es decir, para que la táctica tenga sentido hay que planteárselo a las direcciones del movimiento de masa y a las masas que ellos dirigen. Es la única forma que se puede hacer un frente para luchar contra la ofensiva del capital. Entonces, desde ese punto de vista, no puede haber Frente Único por abajo. Eso Trotsky en muchos de sus escritos muestra la imbecilidad de ese planteo hecho por los estalinistas. La política de marchar juntos, que es la que hacen con los reformistas, es también una negación de la política del Frente Único. Es decir, significaría unir las banderas y llamar a los reformistas a ir en frentes comunes, por ejemplo electorales, con sectores que son abiertamente traidores y que están completamente en contra de la estrategia de un gobierno obrero que rompa con la burguesía. Desde ese punto de vista, ambas partes de la fórmula, golpear juntos contra la ofensiva del capital y marchar separado, son inescindibles. Es decir, los partidos comunistas en su etapa revolucionaria, es decir, bajo la dirección de Lenin y Trotsky, nunca se les ocurrió marchar junto en elecciones, por ejemplo, mezclando las banderas con los reformistas. Es decir, siempre iban a las elecciones o cada vez que se tenían que presentar a las masas bajo su propio programa, sus propias banderas, sus propias consignas. Es decir, pero eso no quería decir que fueran sectarios y que no llamaran a movilizar contra la ofensiva del capital, es decir, a golpear juntos, a resistir juntos la ofensiva del capital. Es decir, eso es la política del Frente Único y eso culmina con el Frente Único Obrero. En esta reflexión sobre el Frente Único Obrero también tiene expresión en lo que es la táctica de lucha por un gobierno obrero. Así es. En el programa de transición, la consigna de gobierno obrero tiene dos acepciones, según Trotsky. Una es como expresión popular de la dictadura del proletariado. ¿Qué es la dictadura del proletariado? Es la nacionalización de todos los grandes medios de producción para expresar el dominio social y político de los trabajadores. Es decir, ¿qué significa el gobierno obrero como consigna transicional que plantea Trotsky en el programa de transición? Es decir, es la continuación de la política de Frente Único. Si le exigimos a la burocracia luchar juntos contra la ofensiva del capital, eso tiene su culminación cuando llega a una situación revolucionaria con la exigencia que rompan con la burguesía y armen al proletariado. Es decir, esto los bolcheviques lo plantearon en un momento durante las 2 semanas después de la derrota de Kornilov en Rusia. Le dijeron a los reformistas que dirigían los soviets conciliadores: si ustedes rompen con la burguesía, paran la guerra, comienzan las tareas de la reforma agraria y permiten el proletariado que está armado que se generalice, nosotros, sin tomar responsabilidad por vuestro gobierno, nos comprometemos a no hacer una insurrección armada contra ese gobierno porque lo consideraríamos un paso progresivo. Es decir, que el gobierno obrero, entendido en sentido antiburgués y anticapitalista, puede darse en determinadas circunstancias porque los reformistas se vean obligados a hacerlo y es política de los revolucionarios hacer esa exigencia si lo hacen
será una corta transición hacia la dictadura del proletariado. Si no lo hacen, se fortalecerá la fuerza de los revolucionarios para luchar por la verdadera revolución proletaria y por la dictadura del proletariado. En ambos casos, con esa táctica, se gana y avanzan los revolucionarios. O sea, no es la gestión obrera del Estado burgués, sino un gobierno de ruptura con la burguesía. Claro, es decir, hay una gran diferencia entre todo un gobierno de izquierda, como los de Syriza, u otros gobiernos de izquierda, como el que plantea ahora Podemos al PSOE, que serían gobiernos de administración del capitalismo, a un gobierno obrero como una transición hacia la dictadura del proletariado, es decir, hacia el pleno dominio político y social de los trabajadores. Hay una diferencia absoluta en eso. El gran problema que tiene las últimas discusiones que hay, y contra ella están dirigido el artículo, es que mucha gente, algunos inconscientemente y otros conscientemente, unen las dos cuestiones. Y entonces creen que un gobierno de izquierda es un gobierno obrero. Inclusive Ben Said, cuando empezó a estudiar esto, desde el comienzo hacía observaciones en el cual algunas se refería al gobierno obrero como táctica seductora del proletariado y otras se refería al gobierno obrero burgués, es decir, al gobierno obrero que es administrador del capital. Esto es importante en una cuestión porque las formaciones neorreformistas que hay ahora sostienen, ¿no?, que hay que llegar al gobierno para tratar de neutralizar el Estado burgués. Digo, sin ser partidos obreros que lo hacen, pero es interesante porque es la discusión de estrategia que creo que hay hoy, ¿no?, con formaciones tipo Podemos, Syriza y los intelectuales que los apoyan, que defienden esta línea. Lleguemos al gobierno, y desde ahí lo que hacemos simplemente es neutralizar el Estado burgués. ¿Qué tenés para decir de eso? Sí, justamente esa es una de las discusiones que agarramos en el artículo. Nosotros la abordamos específicamente debatiendo con un intelectual que se llama Peter Thomas, que es uno de los referentes actualmente que hay sobre el pensamiento de Gramsci, que justamente plantea este punto, es decir, plantea el problema de la hegemonía desde el punto de vista de las posibilidades de neutralizar el Estado burgués. Digamos, si uno lo ve en la práctica, hoy esa teoría, en el caso de Syriza, por ejemplo, es decir, uno ve lo rápido que de hecho Syriza terminó aplicando el ajuste, es decir, sube como una formación que dice que se va a oponer a la troika y que va a encabezar la lucha contra el ajuste y en unos pocos meses termina siendo lo que es hoy, que son los que de hecho aplican el ajuste. Es decir, tres huelgas generales en Grecia en contra del ajuste de Syriza. Y ya empezaron las huelgas generales contra el ajuste del propio Syriza, es decir, tienen la teoría de llegamos al gobierno y desde ahí nos proponemos transformar el Estado y que ahora la crisis que tiene, por ejemplo, pensando en el problema de Argentina, es bueno, ¿qué queda? ¿No? Se preguntaban en un escenario bastante, por lo menos en esa polémica, bastante de crisis, es decir, son planteos que de hecho no dan cuenta, por ejemplo, de un elemento muy importante que nosotros le damos mucho peso al artículo, que es, por ejemplo, cuáles son las bases, cuáles son las fuerzas materiales también que sustentan la hegemonía burguesa, ¿no? Por ejemplo, el problema de la burocracia sindical, la burocracia política, es decir, cómo la hegemonía, a veces se tiene una idea que la hegemonía es como está en el vacío, es decir, es más bien, esta es una idea, digamos, que prima, que la hegemonía es un problema cultural, es decir, que está en el aire, y no se ven las fuerzas materiales, por ejemplo, que sustentan la hegemonía bajo la propia democracia burguesa. A este concepto quería ir, ¿no? Porque el concepto de hegemonía es uno de los clave Gramsci, de los más discutidos, la famosa discusión de Perry Anderson sobre las antinomias de Gramsci, los problemas de este concepto. Bueno, ustedes lo abordan bastante en el texto, ¿no? Sí, Gramsci planteaba que se domina a las clases enemigas y se es dirigente de las clases aliadas. Esa es la clave del concepto de hegemonía en términos generales desde el punto de vista de Gramsci. Gramsci no era un reformista. Se puede discutir lo que se quiera de su legado, pero nunca llegó a la conclusión, es decir, que se podía tomar el aparato del Estado tal cual era y, tomando el gobierno, se podía o ponerlo al servicio de la necesidad de los trabajadores o neutralizarlo.
El viejo reformismo planteaba que se lo ponía al servicio y que en última instancia era una vía de desarrollo pacífico hacia el socialismo. Los gramscianos, como eso fue liquidado por toda la experiencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después el giro a la derecha de la socialdemocracia, etcétera, etcétera, plantean una teoría ahora más centrista, que el Estado se lo puede neutralizar mientras se hacen las transformaciones que permiten fortalecer al proletariado o a los trabajadores o al pueblo, según el que hable, para una lucha para destruir el Estado burgués. Nosotros lo que queremos discutir que es imposible neutralizarlo al Estado burgués. Es decir, y para eso nos basamos en un concepto que tiene el propio Gramsci, que muy inteligentemente plantea que esas trincheras que se construyen incluye también a la burocracia sindical, que la llama una especie de policía civil. Es decir, esa policía civil quiere decir la gente que está metida en las propias organizaciones del movimiento obrero. Es decir, la burguesía no podría dominar si no tendría burocracia sindical. Por eso la burocracia sindical en todo estado donde el proletariado es relativamente fuerte es un elemento central del régimen burgués. Disculpa que te detenga acá porque me parece que es uno de los aportes más relevantes del artículo, sí. ¿No? Si Perry Anderson había dicho que en el concepto de hegemonía de Gramsci se hablaba de todas las instituciones de la sociedad civil que complementaban al aparato duro del Estado y no hablaba del papel de la democracia capitalista y el sufragio, ¿no? Aunque le señala bien que no era el problema clave cuando Gramsci está escribiendo, pero después, como para explicar la dominación capitalista después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes señalan cómo en el propio Anderson, en esa reflexión, y en Gramsci más en general, está subestimado el problema de las burocracias obreras para entender la hegemonía burguesa. Más aún, nosotros partimos de una cita de ¿A dónde iba Inglaterra?, donde plantea que todo el imperialismo inglés se basa sobre las espaldas de la burocracia sindical que está en el Labour y que está en las trade unions o los sindicatos ingleses. Es decir, que sin ello no podría funcionar Inglaterra en el momento que Inglaterra era la potencia hegemónica del mundo. Es decir, esa es la importancia que le daba Trotsky. Tanta importancia que le daba que siguió trabajando sobre este problema, el rol de los sindicatos estatizados. Y en ese sentido había algunas coincidencias con Gramsci cuando plantea que el Estado integral incluía la burocracia, que inclusive en los últimos escritos que están sobre su escritorio cuando lo asesinan, estaba escribiendo sobre el rol de los sindicatos estatizados y la burocracia, porque era el problema que le daba vuelta y que tenía que ver con el hecho no solo de las burocracias en Occidente, sino de las burocracias que había habido en la Unión Soviética, que se había transformado en una burocracia contrarrevolucionaria que había liquidado o estaba liquidando las conquistas de octubre. Trotsky no se detiene en eso, y por eso no es un autor antiestalinista más, sino que liga el fenómeno de la burocracia al fenómeno de la burocracia en Occidente. Bueno, el pensamiento gramsciano, si tiene alguna diferencia con el pensamiento trotskista, es que subvalora enormemente el papel de las burocracias políticas y reformistas que dirigen el movimiento obrero y todo el movimiento de los trabajadores. Inclusive los movimientos sociales hoy están dirigidos por burocracias que están ligadas por uno y mil lazos económicos, políticos, familiares, etcétera, etcétera, a la clase dominante. Eso lo hemos visto, por ejemplo, después del 2001, cómo han cooptado a todas las organizaciones que en el 2001 movilizaron, por ejemplo, los desocupados. Aparte del rol de la burocracia sindical, que en Argentina es un problema central. Entonces, toda discusión de hegemonía que no parta de cómo se hace una lucha sin cesar contra verdadera trinchera que tiene la burguesía contra la clase trabajadora, que no es solo dominio, sino que es consenso, pero ese consenso no son solo las formaciones políticas, sino que ese dominio se ejerce también a través del dominio que ejerce la burocracia sobre el movimiento de masa. Entonces la lucha contra la burocracia no es un problema solo de que queremos que haya más democracia y que no haya despotismo sobre el movimiento obrero. Es que no se puede hacer ninguna lucha anticapitalista serio sin luchar contra la burocracia, que son los perros de guardia del sistema capitalista. Es la primera trinchera que tiene el capitalismo y por eso muchos trabajadores hemos visto el fenómeno del sindicalismo de base. Lo primero que empiezan a ver las contradicciones del sistema capitalista es en un odio brutal a la burocracia, porque saben que cuando la burocracia es fuerte se impone todo el plan del capital en horas de trabajo, en salario, en lo que fuera.
Es decir, que solo cuando hay organizaciones que en el terreno de la fábrica, que en Argentina son muy conocidas como las comisiones internas, le disputan el poder a la burocracia, se debilita el poder de los capitalistas. Si está fuerte la burocracia, es fuerte el poder de los capitalistas. Aunque haya muchos sindicatos como hay en Argentina, bajo la dirección de la burocracia, más bien, por ejemplo, como se hizo en la época de Menem, a la burocracia se la compraba en contra de las necesidades de sus propios afiliados. Es decir, se le daba un lugar en el aparato de Estado en contra de sus afiliados. En ese sentido, Trotsky tiene un gran pensamiento, y es lo que desarrollamos en el artículo, planteando esto. Entonces, no se puede neutralizar la burocracia sindical. Burocracias sindicales como la Argentina han pasado de ser un partido de la contención, como decimos nosotros, es decir, jugando un rol reformista, engañando al movimiento obrero, a transformarse directamente en los antecedentes de la represión, cuando la burocracia dirigió las 3A en el año 75 ante el golpe militar. Y la propia estrategia de represión de la dictadura, ¿no? Así dirigir a los delegados de base y preservando la burocracia. Inclusive había ¿no? intervenciones militares, pero siempre tenía como asesores en los sindicatos a grandes sectores burocráticos, porque saben que sin la burocracia es imposible el dominio sobre el movimiento obrero. Por eso en este artículo está en contra de la neutralización del Estado, y en especial de una parte central del Estado que en general los gramscianos no hablan, y esa es una diferencia central con lo que decimos los trotskistas, que es la burocracia sindical y las burocracias políticas. ¿Por qué digo burocracias políticas? Porque a veces no son las burocracias sindicales solo. Por ejemplo, en Brasil no es la CUT, es el PT y la CUT. A veces se transforman en partido político, y esos partidos políticos reformistas, que muchas veces surgen en forma preventiva, otras veces surgen para dar respuesta a una movilización de los trabajadores que de otra forma no se podría dominar, se transforman en administradores del capital. Entonces, ese elemento que son las burocracias sindicales y políticas es muy distinto en el siglo XX y XXI que lo que fue en el siglo XIX. La diferencia entre reformistas y revolucionarios era una diferencia de políticas en el siglo XIX, pero no había diferencia de intereses materiales. A medida que se estatizan esas organizaciones y que tienen millones y millones de pesos que son dados por el propio Estado para que traicionen a los trabajadores, la lucha es una lucha no solo política, sino que en algún momento se transforma física. Es la primera trinchera de defensa del capital, es decir, la lucha contra la burocracia sindical. Y esto es lo que desarrollamos en el artículo sobre cómo luchar contra la democracia capitalista. Y creemos que, no tanto en el pensamiento de Gramsci, pero sí en el pensamiento de los gramscianos, es un gran punto débil. Es decir, que nos separa mucho de los gramscianos, y que hace que los gramscianos, por ejemplo, como Thomas, reivindiquen al partido reformista italiano, ¿no? de Togliatti, el Partido Comunista Italiano, que garantizó el orden de Yalta o el orden de la posguerra. Sí, es interesante porque si uno lo pone en la perspectiva, la debilidad de Gramsci de no haber analizado el proceso de burocratización de la Unión Soviética con la claridad que lo analiza Trotsky, va a permear este punto, ¿no? Sí, tenía otra política y otra caracterización. Sí, él nunca define más bien el proceso de más bien era burocratización. bujarinista, y opinaba que la clave no se debía romper nunca la hegemonía en el sentido de dirigir a los campesinos. Y entonces, al revés que Trotsky, que plantea que la industrialización progresiva va a fortalecer a la clase de trabajadores y va a fortalecer la hegemonía, más bien tiene la política de Bukharin de que el proletariado tiene que hacer sacrificios para mantener la alianza con los campesinos. Esa política terminó en crisis total, porque primero se levantaron los campesinos ricos y impusieron el hambre en la ciudad en el 27, y Stalin los terminó liquidando como clase después en el 30-32. Es decir, que terminó el desastre total esa política. Gramsci más bien tenía una política de la hegemonía en la Unión Soviética como una alianza que no se debe romper y poner en cuestionamiento entre el proletariado y el campesinado, en contra de la política de Trotsky, que el fortalecimiento de la industria, el fortalecimiento del propio proletariado era lo que podía mantener la hegemonía con las clases agrarias. No, y una cuestión más que me parece muy importante, que la centralidad del combate a la burocracia hay que verla como que no es simplemente la denuncia de la burocracia, sino que las tácticas, como que hablamos antes, del Frente Único Obrero, son parte esencial de ese combate, ¿no? El que piense solo diciéndole burócrata, lo desplaza, está totalmente equivocado. Es una lucha... No es una cuestión de insultos, sino es una cuestión de atraerlo a la lucha, y cuando se lo atrae a la lucha, demostrar la inconsecuencia que tiene para hacer una lucha seria contra la ofensiva del capital. Esa es la clave de la táctica del Frente Único Obrero, y es central para
resistir la ofensiva del capital y para demostrar el carácter inconsecuente y en última instancia traidor de los sectores reformistas, que son reformistas del capitalismo, porque son una parte del capitalismo, quieren reformar el capital y son antirrevolucionarios o contrarrevolucionarios cuando llegan momentos decisivos, porque en última instancia viven de las prebendas que le da el gran capital, esos sectores burocráticos. Por eso toda gran revolución va a tener tiene que enfrentar el problema de las burocracias sindicales y políticas. Es decir, si en la Primera Guerra Mundial fue la socialdemocracia que se transformó, como planteó la Tercera Internacional, en social chauvinista, que defendía su propia burguesía, esto ha seguido así con el estalinismo y ha seguido así en todos los países de Occidente, inclusive donde no hay burocracia estalinista o socialdemócrata como Argentina, que es la burocracia sindical peronista. Sí, es una de las grandes lecciones que deja el siglo XX, el problema de la burocracia. Justamente, yendo a las conclusiones un poco del artículo, por lo que decía Emilio, nosotros debatimos con Thomas y debatimos con otros sectores, por ejemplo, de izquierda anticapitalista, de España, etcétera, que tienden a plantear el problema del resurgimiento del movimiento obrero en el siglo XXI con un esquema evolutivo como si fuera ligado, bueno, Emilio nombraba el Partido Comunista Italiano, que a la salida de la Segunda Guerra Mundial tenía alrededor de 2 millones de militantes, creo, o la socialdemocracia alemana de principio de siglo, es decir, un desarrollo evolutivo donde se van ampliando las posiciones, pero donde no ven ninguna contradicción. Es decir, esas posiciones no tienen una importancia relativa desde el punto de vista de que depende del combate cotidiano con la burocracia. Ya hay un juicio histórico sobre eso. Es decir, la socialdemocracia alemana terminó defendiendo su propia burguesía, cada uno de los sectores, la alemana y toda la socialdemocracia, la francesa y la belga y todas. Y es decir, el partido estalinista, ese que se reivindica tanto Togliatti, terminó llamándose Partido Democrático y escribiéndole el programa el Partido Demócrata Americano. O sea que ya hay un juicio histórico sobre esos partidos, esos aparatos hegemónicos, como lo llama Thomas, del cual tienen cierta nostalgia y que para nosotros son uno de los obstáculos importantes a superar si queremos que se desarrollen las ideas revolucionarias. Claro, no se trata del problema porque está el planteo de, bueno, el problema de la burocracia cuando tomamos el poder, claro, hasta ahí llega la mayoría. Claro. Es decir, pero la burocracia es todos los días. Así es decir, es justamente la lucha cotidiana que tiene que ver incluso con la constitución de la clase obrera en sujeto. Claro. Es decir, y esa discusión creo que es una discusión que nosotros la tratamos de poner en primer plano y que en general está absolutamente devaluada y que hace directamente a la práctica política. Bueno, Emilio, Matías, muchas gracias por esta conversación y a ustedes los invitamos a leer el artículo en Estrategia Internacional, Gramsci, Trotsky y la democracia capitalista, para complementar parte de las reflexiones que hemos estado realizando en el día de hoy.